Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Daniel Balmaceda es periodista por la Universidad Católica Argentina, trabajó como editor de las revistas Noticias, El Gráfico y Newsweek, entre otras, es miembro de la Academia Argentina de la Historia y esto corre por nuestra cuenta y de la producción también es uno de los divulgadores de la historia más importante de la Argentina. Daniel, bienvenido al aire de Estación K2, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Raúl y Adrián, ¿cómo están? Nosotros muy bien aquí. La primera pregunta que se nos ocurre, Daniel, es si hacía este frío, si la ola polar había llegado a Buenos Aires por aquella época. Bueno, la idea es contar un poco algún que otro detalle que tenés en tu profesionalismo y demás de lo que fue uno de los días más importantes para nuestra República. Sí, bueno, lo que sabemos, no tenemos la medición de la temperatura o no hay registro, pero era frío, hacía frío y sobre todo en los últimos días de la semana estuvo lloviendo. Esto se sabe porque una lluvia en 1810 complicaba bastante las cosas. Entonces, la, la famosa afluencia del pueblo a la plaza fue muy baja, precisamente por culpa de las condiciones climáticas. Eh, Lamentablemente para los patriotas que pensaban tener una fuerte manifestación, eso no ocurrió. Así que el tiempo también jugó su parte hace, bueno, ya más de 200 años, ¿no? Tengo entendido que, viste que hay un par de fotos, recuerdos, se habla de la lluvia de mayo en esa semana. Los paraguas se habla, pero no. Ujú. Claro, aquellos paraguas que aparecían, pero que era un objeto muy preciado y muy costoso para aquella época. Digamos que el que tenía paraguas era como tener teléfono en una época, ¿no? ¿Era un poco así? Y muy pocos tenían paraguas en aquel tiempo. Además, tengamos en cuenta que lo que se utilizaba como paraguas era la propia sombrilla, lo que usaban los señores para protegerse del sol. Pero comparado a los paraguas de ahora, esas sombrillas o aquellos sombrillas barra paraguas tenían un diámetro menor y no eran impermeables. Por lo tanto, solo servían para protegerse un poco de la lluvia, pero entre lluvia y viento y estar quieto en una plaza, Claro. deberíamos descartar un poco esa imagen de las láminas, ¿no? Daniel, ¿sabés que cuando me enteré que íbamos a charlar con vos, ya me voy a meter en detalle de lo que fue esa semana de mayo, que desemboca en el 25? Te voy a preguntar por qué la Argentina también tiene dos fechas. Yo creo que uno entiende y cuando ve a Ujú. otros países tienen una sola fecha, que es el Día de la Independencia, y por qué en Argentina tenemos dos, ya te lo voy a preguntar. Pero la pregunta es casi personal, porque cuando nosotros decidimos abordar el 25 de mayo, decimos, bueno, busquemos un historiador importante, aparece tu nombre y por eso te agradecemos que nos atiendas. Pero un historiador, ¿dónde busca? Nosotros buscamos en vos, que sos el profesional de esto. ¿Y un historiador dónde hurga, dónde busca para poder contar la historia a los demás? Y bueno, en esos casos, primero que hay muchos historiadores que nos precedieron, que han hecho grandes trabajos y siempre hay que leerlos, pero los archivos son fundamentales, porque uno en los archivos siempre busca algo más, siempre trata de generar una nueva pieza para el rompecabezas, para reconstruir el pasado. Te diría que para mí lo más importante de mi trabajo, a pesar de que por supuesto me gusta mucho escribir, tengo varios libros publicados, lo más importante es claramente el hallazgo, el placer de un hallazgo en un archivo. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación o hemerotecas o inclusive a veces hablando con las familias o con descendientes de protagonistas de la historia, uno se encuentra con cartas, algún diario personal, bueno, que aportan muchísima información y que son el, el lugar donde nosotros nos abastecemos, ¿no? Me imagino que habrás tenido en tus manos o a la vista papeles muy importantes que cuentan la historia de la República Argentina. ¿Buscaste en algún Sí. momento atesorar algo de eso? A través puede ser de una compra o de algún regalo que te haya hecho alguien que te diga, que haya dicho, esto es mejor que lo tengas vos, que lo vas a cuidar de forma única. Digo, ¿tenés un pedacito de la historia argentina en tu poder? Uy, sí, sí, por supuesto. Gracias a Dios tengo mucha gente que confía en mis manos va a estar no solo bien protegido, sino que lo voy a poder aprovechar y dándole un buen uso. Alguna carta de Vicente López y Planes, alguna del hijo. Bueno, mucha correspondencia.
o inclusive a veces papeles comerciales que uno dice, pero con los papeles comerciales, ¿qué hacemos con todas estas boletas y facturas? Hablo de 1800. Y bueno, en muchos casos te permiten también conocer detalles más curiosos, como por ejemplo la compra de alimentos para alguna actividad. Mira, el Cabildo, no el 25 de mayo, pero el 1 de enero de 1810, que se renovaban las autoridades anuales, bueno, hay una compra de caviar y de champán. Unas caviar que llegaba, por supuesto, importado y preservado, y Sí. champán. Mirá los señores que bien se recibían, digamos, el año, ¿no? Linda la El vida, primer ¿no? día, Con razón no el quería primer irse el día, virrey, claro. No, con razón no quería irse el virrey, claro. ya, Se- se- bueno, así que esos son los detalles que uno encuentra revisando papeles y viejos, como dicen algunos. voy con la última y ya nos metemos en el 25 de mayo. ¿Qué se hace con eso, Daniel? ¿Se atesora, se pone en un cuadro, se guarda bajo 7 llaves? No sé qué Eh, importancia puede llegar a tener en lo monetario todo esto. bueno, en realidad no tiene un valor comercial porque si uno comercializa estos tipos de papeles puede tener problemas, Ok. no corresponde. En todo caso, la familia lo puede legar, lo puede donar, pero no tienen, o sea, obviamente que tienen un valor comercial muy alto, pero no corresponde hacerlo porque es al margen de la ley. Y en tu caso, digo, si voy a tu casa, ¿tenés algún cuadro colgado por ahí? Mira, esta carta es de tal. Sí, 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 tengo, por supuesto. Algunas, o sea, mucho del material yo lo preservo en cajas de madera, digamos, con un cierto cuidado en la conservación, pero en algunos casos sí tengo cartas, sí, que están, digo, esta hay que marcarla, ¿viste? Y en vidrio de Claro. un lado y del otro, porque obviamente se aprovechaba el papel de los dos lados, entonces la carta, en general, todas las cartas se escriben en verso y reverso. Daniel, llévame a través de tus investigaciones que, bueno, han dado cuenta de cantidad de libros, pero aparte libros que en los títulos ustedes se van a dar cuenta lo vistoso que es, por ejemplo, historias de corceles y de acero, romances de escritores argentinos, oro y de espadas, historias insólitas de la historia argentina, Belgrano, romances turbulentos de la historia argentina, o sea, te metiste con varias aristas que quizá un historiador pretendía en algún momento contar solo la historia argentina y la parte, si se quiere, política y decisiva. Pero vos te metiste también con comidas, con vestimentas y un montón de cosas, ¿no? De aquella época. Sí, porque justamente era lo que me parecía que podía hacerse algún tipo de aporte y que, pues, sobre todo, aparte, son temas muy simpáticos y que nosotros entendemos muy bien, porque cuando hablas de la pasión y romances de aquella época, cuando hablas de lo que se comía o de cómo se vestían, perfectamente podemos hacer links con nuestra vida actual y comprender un poco mejor aquella época. Llévame al. Mira, estamos en 24. Llévame al 24 de mayo de 1810. ¿Qué sucedía por estas horas, 9 de la mañana aproximadamente, en Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué instancia estábamos ya de la semana de mayo? Bueno, ya se había realizado la votación del Cabildo Abierto del 22, se había, digamos, hecho el escrutinio el día 23 y por lo tanto de ese escrutinio se resolvió que evidentemente el pueblo, los que habían votado, habían decidido que ya el virrey tenía que cesar en sus funciones y que tenía que ser reemplazado por una junta al estilo de las juntas de España, la junta de Cádiz, la junta de Sevilla, Sí. etcétera. Así que dijeron, bueno, ahora Junta de Buenos Aires. Y se determinó quiénes iban a ser los integrantes de esa junta. Los integrantes de esa junta fueron cinco, en realidad, y estaba presidida por el virrey. Esa junta, que es la primera junta, duró solo un día, como ya no estoy spoileando nada, pero duró solo un día. ¿Por qué? Porque cuando dos de los integrantes, Castelli y Saavedra, que eran los únicos dos integrantes de los Patriotas que participaban en esa junta, se reunieron en la casa de Rodríguez Peña con el resto, dijeron, no, ustedes tienen que renunciar y esto no es lo que nosotros queremos, no queremos al virrey que siga gobernando a través de la Junta. Así que a las 9 de la mañana se les estaba comunicando a los cinco, al virrey no, pero a los otros cuatro integrantes de que iban a participar en la Junta y al mediodía, pues ya un poquito pasado el mediodía, se juntaron en el Cabildo, juraron como corresponde, hicieron todos los trámites, todo el trámite protocolar y después se fueron, cruzaron la plaza y se fueron al fuerte
a gobernar. Gobernaron durante un día. Eso pasó el 24 de mayo. Utilizo una palabra en la política muy actual que fue como una primera junta testimonial, porque digamos, era lo que quería el pueblo, pero sin Cisneros. O sea, no me lo traigas a Cisneros. Exactamente, exactamente. Y después había también otro muy realista en el grupo, y no era que los patriotas ya tenían definido quiénes eran los integrantes, pero esa no, esa junta no. Por lo tanto, el 24 a la noche se juntaron en la casa de Rodríguez Peña, era donde generalmente se reunían en la jabonería de Vieites, que el dueño de la jabonería de Vieites era Rodríguez Peña también, Sí. ¿no? Pero se juntaron en la casa y allí Mateu y Beruti se empezaron a armar la lista y decidieron que en esa lista tenía que haber representantes del cuerpo militar, del derecho, de la iglesia y del comercio. Por eso cuando vemos la lista de los 9 integrantes de la Junta, vamos a ver que cubren todos esos espacios de poder de aquel tiempo. Estamos charlando con Daniel Balmaceda para que recién se enganche. Estamos repasando un poco lo que fue gustosamente la semana de mayo. Creo yo, Daniel, corregime si me equivoco, había 3 posibilidades. Una, quedarnos siendo dependiente de los españoles, con Cisneros dentro de esa primera junta que como nombrabas. La otra era liberarnos, como finalmente sucedió. Y en algún momento se evidenció la posibilidad de formar parte de Francia, ya que Napoleón habían caído los reyes españoles en manos de Napoleón. No, la alternativa francesa era apoyada por muy pocos y ninguno de los integrantes de la Junta aportaba para ese lado. Lo que ocurría era que en ese momento lo único que podíamos hacer era generar un gobierno autónomo que era la ciudad capital del virreinato, y ese gobierno autónomo, o sea, lo que se logró el 25 de mayo era que a partir de ese día nos gobernábamos por nosotros mismos sin que España nos imponga a los gobernantes. Pero después había que transitar el camino de definir, como bien decís, en qué contexto. En 1810 nosotros formamos una junta que respondía a la soberanía de don Fernando VII. Es decir, es una junta que se llama, el nombre es muy largo, Junta Provisional de Gobierno, a la soberanía de Fernando VII. Por lo tanto, el primer paso que dimos fue ser autónomos, pero sí siempre dependiendo de España. Claro. Y en el transcurso del tiempo llegamos al 9 de julio, en esto te respondo una pregunta que hiciste hace un rato. El 9 de julio lo que logramos es la soberanía de nuestro gobierno. Ya éramos autónomos, pero a partir de ahí tomábamos las decisiones por nosotros mismos. Así que autónomos el 25 de mayo, soberanos el 9 de julio, y la discusión en ese contexto ya era si íbamos a hacer una república o íbamos a hacer una monarquía. Y te digo que muchos estaban convencidos de que el paso era el de la monarquía, por una monarquía temperada, una monarquía al estilo inglés, no al estilo absolutista de España. Así que, bueno, demandó mucho tiempo que nos pongamos de acuerdo. O sea que ahí nació la grieta, Daniel. Bueno, en realidad las instituciones estaban recién formándose, con lo que era inevitable que hubiera fisuras. Yo diría no más que grietas, en ese momento eran fisuras, pero eso es inevitable en cualquier gobierno que se inicia. Pero sí, había divisiones y posiciones enfrentadas aún antes del 25 de mayo. Ya había un par de partidos, pero que en los momentos en los que había que tomar las decisiones, como el 25 de mayo o el 9 de julio, de una vez por todas se pusieron de acuerdo y después seguimos adelante. Una buena lección de historia para todos los tiempos de la Argentina. A ver si un día nos ponemos todos de acuerdo y seguimos para adelante, por lo menos durante un corto plazo, para poder subir esos escalones que necesitamos para progresar. Acá un oyente muy particular, que es el señor Ricardo Rabanelli, con quien, bueno, cuenta, Balmaceda hizo la primera temporada de Historias Ricas, sí, justamente. Me pide que justamente des algunos detalles de la gastronomía de esa época también, algo que un poquito tocábamos al pasar, pero que profundices un poco. Bueno, tienen oyentes muy calificados. Lo sabemos y tratamos de estar a la altura. No siempre lo logramos, Daniel. Muy bien, muy bien. Bueno, pues es que hay una curiosidad. Bueno, por supuesto que en esa época lo principal eran los almuerzos. Casi a la noche no comías nada.
Todo era almuerzo, 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 largo, un par de horas, cuando recibías visitas, tal vez un poco más. Un agasajo al mediodía incluía 5 o 6 pasos de comida, y después era el anfitrión, siempre tenía música eh, o las hijas o la mujer, o contrataba a alguien un poco de música, y siesta. Si vos ibas a comer en una casa, era muy probable que después del vino y la música y toda la comida, te dieran un cuarto para echarte Mira. a dormir. A la noche eso no existía. A la noche apenas se comía algo, y en las tertulias circulaba el mate y el chocolate, no las bebidas alcohólicas. Así que eso como primera curiosidad. Lo que más se comía eran guisados, todo tipo de guisados, era muy habitual. También pescado, algún pescado siempre había. Y con respecto a las empanadas, ahí quiero al contar algo simpático. La empanada, si nosotros nos sentamos a una mesa con los patriotas y ponemos en un plato una empanada, nos van a mirar como diciendo, ¿qué les pasa? Porque nunca alguien comió una empanada en un plato o en la mesa. La empanada era más chica, eran bocados y se comían en la calle. Tampoco en un La frasco vendedora, tampoco en un frasco de mermelada, ¿no? no, menos todavía. Pero era para comer por la calle, era para el que andaba la empanada. Y de hecho, las señoras que preparaban las empanadas y vivían por lo menos a 20 cuadras de la plaza, y las traían en unos canastos encima de la cabeza, tapados con un mantel, pero puedo asegurar que en mayo de 1810, y después de caminar 20 cuadras, las empanadas no estaban ni calientes ni quemaban los dientes, ¿no? Claro, pero venía a ser como un pancho hoy, esa Claro. comida rápida de paso. La de paso. Y Fast food. el pancho era también comida de paso, que nosotros copiamos o sea, en Francia, en París, se vendían las Frankfurter, le decían las Frankfurter alemanas en la calle, y nosotros las copiamos a las Frankfurter, las trajimos a la Argentina, y las llamamos, como eran Frank, las llamamos Pancho. Bueno, igual nos fuimos de tema, ¿no? No, pero pero es un dato me simpático. encanta, me encanta. Estamos con Daniel Balmaceda. Necesito, ahora que nos metimos en la me está dando un hambre bárbaro esta nota, te quiero decir algo. Sí. El locro, ¿nace Sí. ahí en esos guisados que contabas, Daniel? ¿Dónde entra? Claro, exacto. Lo que pasa es que el locro era una preparación que se hacía en el norte del país, ¿no? Cada región tenía los elementos de la tierra que le brindaba la tierra, eran los que iban a parar al guisado. El locro era quechua, o sea, del norte del país, del imperio incaico, digamos. Entonces, después se generalizó el nombre para una serie de guisos, pero el locro original, yo te diría que era poco habitual en la mesa de Buenos Aires, de la región pampeana principalmente. Me imagino que si había lluvia, lo dijo alguna presidenta contemporánea a nosotros, que si hay lluvia no se puede comer choripanes. Asados en mayo, en esa época, no había. Yo me imagino asadores clavados en una plaza, por ejemplo. El asador era a la estaca, a la cruz. En general la que preparaba el asado era la mujer. No había parrillas, digo, en esa época. En general preparaba la mujer el asado. El hombre, cuando el recero preparaba su asado, el hombre de campo cuando no podía volver al rancho. Pero el hombre que volvía al rancho, como muchos de nosotros medio vagos, nos tirábamos al sillón Sí. y no hacíamos nada más. Así que la mujer era gran asadora de aquel tiempo. Después, ya con la inmigración, aparecieron las parrillas, hubo un cambio, pero carne, el consumo de carne era muy, muy alto. Justamente nosotros podíamos aprovechar para exportar el cebo y la grasa y el Sí. cuero. Entonces la carne era como el sobrante, así que si había algo que teníamos en todo el territorio, de más era carne, era un elemento muy económico. Daniel, la pregunta a la que hacías alusión hace un ratito nada más era, yo entiendo, a ver, voy repasando fechas, te repaso dos: 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil; 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, por tener algún ejemplo a mano. ¿Por qué en Argentina se recuerda el inicio de esa gesta, si se quiere, independentista, y se recuerda el final, que es el 9 de julio? ¿Pasa en todos los países y para nosotros el 25 de mayo es importante, o somos un caso único? No, habrá un par de casos más, pero nosotros digamos que funcionamos a dos tiempos para darle una respuesta mecánica a la cosa. Sí. Tuvimos que,
por la vastedad del territorio, no se podía tomar una decisión inmediata en un sistema que, bueno, no estaba planteado de esa manera, pero que era federal, porque cada cabildo tenía autonomía. Entonces, el Cabildo de Buenos Aires tomó esa decisión y todavía le faltaba una parte muy importante del proceso, que era convencer a Montevideo, a Asunción, donde había cabildos, a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán, al Alto Perú, a toda la zona de Bolivia. Entonces, necesitamos inevitablemente contar con otro acuerdo que involucrara al resto de las provincias. Entonces, era la única forma de poder avanzar. Buenos Aires no podía atribuirse las decisiones de todo el territorio, para nada, nunca lo vieron de esa manera los patriotas. Voy con las últimas dos, Daniel, y te agradecemos por tu tiempo. Me quedaría charlando hasta las 12 del mediodía, literal. Dame el dato más pintoresco de toda tu investigación sobre el día del 25 de mayo, sobre el Día de la Patria. Algo que vos hayas dicho, no me pueden estar contando esto, no sé, que apareció alguien tocando la guitarra. El dato más, si se quiere, loco o friki, o poner el mote que quieras, de lo que te has enterado de aquel día del 25 de mayo tan importante para nuestra historia. Bueno, lo principal te diría que es que en el Cabildo del 22, que empezó a las 8 de la mañana y terminó casi a las 12 de la noche, hubo un momento que era necesario pedir refrigerios y tuvimos lo que podría ser uno de los primeros deliveries de la patria, porque un fondero llevó una cantidad de comida y unos grandes botellones de vino criollo, con lo que fíjate cómo empezamos a tomar las decisiones, ¿no? Bien entonados. Y después, lo más curioso es que, por supuesto, las cintas celestes y blancas no existieron en 1810. Es algo que ya no vamos a erradicar de la historia argentina, pero primero, la escarapela es un distintivo militar. No es, las escarapelas eran mucho más grandes y se usaban en el campo de batalla para diferenciar a ejércitos que tenían casi los mismos uniformes. Sí. Entonces, las cintas celestes y blancas aparecieron en la plaza el 23 de marzo de 1811. El tema es que cuando los historiadores indagaban consultando a los protagonistas, los que tenían recuerdos de una plaza bulliciosa, como fue esta que estoy mencionando, al año siguiente, que nosotros lo estudiamos después como asonada el 5 y 6 de abril de 1811, esa fue la plaza en ebullición. Por eso todos se acuerdan de las cintas celestes y blancas en la plaza y la plaza repleta, pero en 1810, tengo malas noticias, no hubo cintas celestes y blancas. Voy ahora sí con la última, te traigo un poco de la actualidad, la historia que seguramente contarás o te encargarás de contar más adelante. Cuando escuchás a un gobierno actual hablar de un pacto de mayo, viste que tiene como esos títulos bastante históricos, opulentos. Bueno, y hablaste de un gran acuerdo nacional hace un poquito en una de tus respuestas. ¿Qué sensación te da o qué sensación le da a un historiador cuando escucha este tipo de títulos, el acuerdo o el pacto de mayo? Bueno, en general los pactos no se preanuncian, es decir, los pactos que hemos tenido o los acuerdos a los que hemos llegado, digamos, se convocan y después vemos cuándo se resuelven. El acuerdo de San Nicolás, el pacto federal, todos los pactos preexistentes de la Constitución. En este caso yo entiendo que el presidente lo que quiso hacer es darle un marco justamente de un mes con tanto peso en la historia argentina y de hecho es evidente que quiere aferrarse a una fecha histórica porque creo haber escuchado que dijo que si no podía ser el 20 de junio o el 9 de julio. Están buscando otra fecha patria, sí. Evidentemente va a aferrarse a una de estas fechas. Déjame decirte algo que no tiene mucho que ver con lo que acabas de preguntarme, pero que es muy curioso. Cuando hacia el 1900 los feriados eran muy pocos, justamente tenías el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio y tenías, no sé, ni siquiera el 17 de agosto creo, el 1 de enero. Cuando veas la inauguración la fundación de clubes de fútbol, sí, vas a ver que en general son esas fechas. River Plate 25 de mayo. River mañana, Aldo Civi, la inauguración de la Bombonera, del Estadio Monumental.
Porque se aprovechaban las fechas, los feriados en los que todos podían participar. De hecho, el primer partido de fútbol se jugó el 20 de junio de 1867 en lo que es el Planetario, en Palermo, en Buenos Aires. Sí. Y fue un partido que en realidad el primero se suspendió. El del 25 de mayo, que se iba a jugar en la zona de La Boca, se suspendió por una gran tormenta y entonces había que pasar al próximo feriado. No es que quiero hacer una comparación con lo que plantea el presidente, pero fíjate que justamente en aquel tiempo sí era inevitable, pero por cuestiones de que todos los demás días hay que laburar. ¿Crees que aparecerá el actual presidente en algún libro de los que escribas a futuro? No, yo no, porque la miopía es peligrosa para los historiadores. Félix Luna decía, todo es historia, y él lo que planteaba era que todo lo que pasó ayer ya es historia. Pero la mayoría de los historiadores no tenemos esa capacidad de mirar a la distancia y con el tema un poco más frío. Sí. La verdad es que los historiadores necesitamos unos 50 años de distancia. Siempre se dijo que con 50 años se pueden ya empezar a analizar las cosas. La realidad es que yo, por ejemplo, de peronismo, y ya pasaron, de la época de Perón, ya pasaron 50 años y no sé nada, y no sé si logro enfocar con total objetividad esa época. Así que, no, para mí, todas estas épocas, o sea, me imagino lo que va a ser para lo mucho que va a haber para hablar, lo mucho que van a trabajar los historiadores de otros tiempos, pero a mí no me va a tocar. Daniel, te agradecemos, ha sido un gustazo enorme charlar contigo, gracias por atendernos en esta mañana, tratando de entender un poco más el presente, por supuesto siempre repasando la historia. Bueno, a ustedes un abrazo grande, buen día, que tengan un muy buen día.